Con la nueva luna quizás traiga un nuevo elemento de la 6.0 y ya no vendrá la nación crío. Pues podría ser, la verdad, porque se decía que a lo mejor no viene Sniesnaya en... Es que lo tengo que decir bien porque ya sabéis que una rusa me ha dicho cómo se dice. A lo mejor no viene Sniesnaya en la 6. Lo que sea, y es verdad que viene una nación un poco de relleno, pero viene un elemento nuevo. A mí me compensa, ¿eh? A mí si no viene Sniesnaya, pero viene un elemento nuevo, a mí me compensa, tíos, a mí me compensa. Yo daría mi visto bueno como CEO. Ustedes, si yo fuera el CEO, que no lo soy, ¿les gustaría que aunque no viniese Sniesnaya en la siguiente nación, o sea, después de vaina de Natlan, ¿os gustaría que aunque se hubiese un elemento nuevo si no viniese Sniesnaya, tíos? Lo voy a decir así todo el rato. Seguro que algún mini dice ¿por qué dice Sniesnaya así todo raro? Porque una rusa me dijo que se pronunciaba así. Y Sniesnaya está inspirado en Rusia, así que te callas. ¿Les gustaría, si hipotéticamente fuera el CEO, que no lo soy, les gustaría que viniese un elemento nuevo en la 6. Lo que sea, tíos? ¿Les gustaría? No soy el CEO, el CEO. No, coño, preguntes, hablen sobre el elemento nuevo. A ver, ojalá sea... Porque recordar que Skirk nos trajo también lo del tema del Quantum, o sea, el supuesto Quantum. O sea, que ojalá sea elemento nuevo que tenga también un poco de lore. Ojalá sea un elemento nuevo, tíos. Ojalá sea un elemento nuevo. Se está especulando ya bastante. Elemento nuevo, tú. Elemento nuevo. A ver, chat, seamos sinceros. ¿Creéis que... Abduscan. Auronplay se apoderó del chat. ¿Creéis que con la nueva publicidad, o sea, con todo este marketing de la luna y toda la historia, ¿creéis que es sobre un elemento nuevo, chat? ¿Creéis que puede ser? Yo no me lo había planteado. Estamos con la broma ahora, pero yo no me había planteado que fuera un elemento nuevo. ¿De verdad creéis que puede ser un elemento nuevo? Yo creo que no. Lo necesitamos. Bueno. A ver, Genshin necesita muchas cosas y nunca traen lo que necesitamos. O sea que da exactamente igual el argumento. Argumento lo necesitamos. Automáticamente Hoyoverse. Ah, pues no lo traigamos. Pues entonces no hace falta. A esta altura estaría muy complicado combinar los nuevos elementos con los actuales. Yo creo que los dejaría para Genshin 2. Gonza y sus opiniones que parecen basadas, pero luego son lo menos estable de la historia. Gonza, igual que implementaron el Dendro, pueden implementar un montón de elementos. Y lo pueden implementar perfectamente. Que a ti no se te haya ocurrido cómo, no pasa nada, Gonza, pero sí se puede, tranquilo. Ojalá que pusieran un elemento nuevo, pero no creo por el momento. Primero tendrán que dar algún contexto, ¿no? No sé. Puede ser, puede ser. O sea, al final Hoyoverse es muy raro. Y, por ejemplo, con la escarcha estafosa nunca nos dieron contexto de la escarcha. Simplemente de un momento a otro dijeron, metemos esto. Y la gente pensó que, oh, qué bueno. Luego lo probamos y era muy malo. Luego lo van a mejorar la 5.5. Las mecánicas de las monturas de Natlan, que es verdad que llevamos mucho pidiendo monturas, pero no hubo indicios de que fueran a meter monturas. Y de repente Natlan, ¡pum!, monturas sin ningún precedente. Es decir, es verdad que podrían, digamos, hacernos una pequeña introducción y demás. Es verdad que el elemento nuevo puede ser para después de Natlan y que llegue en la 6. Lo que sea, con lo cual todavía queda casi medio año. Y la introducción real sería que en este livestream nos dijeran alguna cosa sobre ello, con lo cual sería algo natural, pero es verdad que sin ningún precedente, Hoyoverse nos ha traído un montón de cosas al juego, algunas útiles y otras no, sin ningún tipo de aviso ni introducción previa. Es decir, eso simplemente es opinión propia como gamer, como jugador, que habrás tenido un conjunto de experiencias de juegos donde la empresa se funciona bien, o donde la empresa funciona mal, o a lo mejor has jugado 5 juegos que funcionan bien y uno que funciona mal, o 5 juegos que funcionan mal y uno bien, con lo cual, digamos que eso es un poco... uy, cómo brilla, ¿no? ¡Mira cómo brilla! El Phil, el jugador menos distraído. ¿Cómo brilla? Que, número 1, Hoyoverse ha implementado un montón de mierda sin precedentes, como ha salido la polla. Número 2, si lo anuncian en el livestream del viernes, sí es precedente y lo están aplicando bien. Número 3, pueden hacerlo perfectamente. Número 4, puede no pasar. Número 4, puede no pasar para nada, tíos. Puede no pasar para nada, literalmente. O sea, puede que nunca jamás venga ningún elemento y lo de las lunas sea puro humo, tíos. Puede ser que lo de las lunas sea simplemente que el marketing, porque ya han conseguido el marketing. O sea, literalmente es un marketing de la hostia, pero ya tiene nuestra atención. Ahora el livestream del viernes tendrá mucho público. La gente, vosotros, esperaréis muchísimo la 5.5 con Varese y Jansan. Y si no traen nada, no va a pasar nada, porque ya han conseguido lo que querían, marketing. O sea, ¿sí o no, gente que está en todas las putas redes hablando de eso y especulando sobre qué puede ser? Puede que no sea nada. A ver, señores, jugadores de Genshin, otakus, poseedores de monas chinas y simps de waifus, ¿qué posibilidad habría del 1 al 10 de que no sea realmente nada lo que nos han enseñado?
¿Qué posibilidad habría del 1 al 10? Me llamó. Eso, tíos. ¿Qué posibilidad real creéis que sea de un elemento nuevo o sea simplemente marketing para que esté la gente más atenta a la 5.5? Yo creo que puede ser marketing y ya está. Lo del elemento está muy bonito especular y hacernos ilusiones y tal, pero luego es joyo ver si puede que no pase nada, tíos. Y lo sabemos cómo es. A mí me es indiferente que lo traiga la nación crío, pero sí que me gustaría un nuevo elemento. A mí también, la verdad, a mí también. Marketing otra vez, Mare Hibari. No, Mare Hibari no. De hecho, lo que sí hay menciones en el evento este es a Not Cry. O sea, lo que sí hay menciones directas es a Not Cry. No Mare Hibari, Not Cry. Not Cry, de hecho, Liven también habló de Not Cry. ¿Qué es Not Cry? No, Not Cry no, madre mía. ¿Sabéis qué es Not Cry, tío? ¿No sabéis qué es Not Cry? O sea, entiendo que quien no sepa lo que es un jugador más o menos nuevo y no está muy puesto, tío, o sea, al día con el lore y tal, pero quien esté en late, sabéis, todos los que estáis en late de Genshin Impact, sabéis lo que es Not Cry, ¿verdad? Sí, me saltó el lore. No cry, no llores. No, sí, no. Nueva zona, no. Yo me enteré acá. Joder, yo pensaba que no leía, tíos, pero vosotros menos. Yo pensé que no leía, tíos, pero ¿no sabéis qué es Not Cry, en serio? Not Cry básicamente, o sea, Genshin ha traído lore sobre Not Cry hace tiempo en la misión, o sea, Liven nos habló sobre él, alguna misión también nos habló de Not Cry, algún NPC también nos contó historias. Básicamente están introduciendo una pequeña zona llamada Not Cry, que es como, digamos, un pueblo a las afueras de Niesnaya, donde explican que pues no hay ley, es un pueblo así como de ladrones y tal, y es como un paso previo a ir a Niesnaya, a la siguiente región. Nos han hablado mucho de él y de hecho cuentan, o posiblemente nos están cargando el bulto de que vayamos a solucionar los problemas para variar. como en todas las malditas zonas de Teyvat, tenemos al final que nosotros llegar a solucionar todos los problemas que ocurren en esa región. Pues es igual, tíos. O sea, han hablado muchísimo, de hecho, de Not Cry en el lore, claro, en el texto, que yo no leo, por lo general, pero es que vosotros leéis menos. Pues nada, damas y caballeros, Not Cry es algo que es una zona nueva, la cual la comunidad está muy hypeada con ella, porque nos han hablado sobre ella en el lore, sobre todo con Liven, unos eventos y algunos NPCs. Y la gente, sobre todo a quien le gusta el lore o lee un poco, está un poquito hypeada con Not Cry, básicamente. No, es el lore de la bendición lunar. De hecho, hay una imagen donde la bendición lunar, donde sale una imagen que es igual que la imagen de la bendición lunar. La luna, bendición lunar. Escarcha bendita que tendrá que ver. Jugador de Genshin no lee. Creo que los elementos van a llamarse con cosas relacionadas a Sol y la luna. A ver, en caso de un elemento como Skirk va a venir al final de Natlan y obviamente estábamos todos especulando el tema del Quantum y Skirk tuvo la cinemática esta donde se veía que literalmente era el logo del elemento Quantum de Star Rail. No sé, llámame loco, pero a mí me parece que el elemento que vendrá tendrá que ver con el Quantum. O sea, estoy bastante seguro de que si viene un elemento tendrá que ver con el Quantum.